Gloria a Dios. Una de las cosas, gente bonita, que muchos no son conscientes de lo que Dios ha pensado contigo. Quiero que entiendas que Dios no actúa en espontaneidad. Es desde antes de la creación había pensado cosas especiales para contigo. Esas cosas especiales estaban diseñadas o están diseñadas para que tú vivas feliz y contento. Dentro de ese plan, una de las cosas que Él siempre pensó para contigo es que tú y Él estén en comunión y que tú disfrutes su presencia. Es algo que tristemente mucha gente no está consciente. Hay gente que va a la iglesia por costumbre y así son muchos años y no pasa nada más, o sea, vive la misma clase de vida que los de afuera. Lo único es de que tú dices, pues tengo a Jesús en mi corazón. Pero eso no es lo relevante. Yo te dije que Jesús jamás vino a traer una religión aquí. Jesucristo vino a traer a relacionarse contigo, a tener una comunión contigo. Y algo que he visto que mucha gente ha descuidado es el disfrutar la presencia de Dios. Vamos al libro de Salmos, capítulo 16, versículo 9. Dice así: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, mi cuerpo. Y dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿Cuántos dicen amén? Tú jamás vas a ir al Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Cuántos dicen amén también? No vas a permitir ver muerte, no va a permitir ver que te estés corrompiendo, dice la Escritura. Me mostrarás la senda o el camino de la vida. Ojo, esto es un derecho tuyo, que ser enseñado directamente por Dios. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Y qué dice? En tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto es algo muy tremendo. ¿Cuántas veces dices yo vengo a la presencia de Dios y piensan que la presencia de Dios está en un lugar, está en un edificio, está en una iglesia o en una congregación? Y no es así. La presencia de Dios está en tu corazón. El día que tú recibiste a Jesús, le permitiste a esa presencia estar. Ahora, la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. A veces veo gente triste, enojada, cansada, y de alguna otra manera me están indicando que no están disfrutando de su presencia. Porque la Escritura es clara: en su presencia hay ¿qué? Plenitud, llenura del gozo de Dios. Ahora, esta presencia no era común. Es por eso yo que te digo que seas consciente de los tiempos que estás viviendo. La presencia de Dios no se podía disfrutar. Adán cometió un pecado que hizo que la presencia de Dios estuviera distante del hombre. Si nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, ¿sí? El último versículo de Génesis, Dios describe cómo era todo al principio. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. ¿Y cómo era bueno? ¿En qué calidad? En gran manera. Dice que todo era bueno. ¿Y bueno en qué? En gran manera. Dios ha deseado disfrutar y que tú disfrutes su presencia. No sé si te ha tocado estar con gente que es agradable estar con él y que quisieras volver a estar con esa persona, ¿sí? A veces que es el novio, la novia o el amigo, es que siempre estar con él uno se siente a gusto. Hay gente que así emana cosas buenas, ¿sí? Pues Dios, todo lo que emana es gozo, alegría, plenitud. En esa presencia no puede haber tristeza, no puede haber fracaso, no puede haber desaliento.
su presencia lo que hace es llenar todo de una atmósfera plena. Y hay vidas que no reflejan esa presencia. Hay vidas que son capaces de decir, ¿dónde estás, Dios? O hay otros que dicen, es que Dios se alejó. Eso ya no sucede contigo, ¿eh? En este nuevo tiempo, Dios ya no se aleja de ti. Él juró estar todos los días contigo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, voy a explicar algunas cosas. Al principio, Dios tenía relación tan plena con el hombre que el hombre lo disfrutaba, lo oía, lo veía, porque siempre ha sido su deleite. Ve a Proverbios, vamos a aprender algo en Proverbios, capítulo 8. Fíjate lo que dice desde ese día de la creación, verso 27. Ya ven que los científicos decían que el mundo fue como, el cosmos era como un polvo cósmico. Pues aquí lo dice en Escritura. Lo que los científicos buscan apenas, eso Dios lo escribió hace más de 2000 años. ¿Sí? Lean el 26, dice, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del ¿qué? Polvo del cosmos. La palabra mundo se traduce como cosmos. Todo era un polvo. Y Dios empezó a dar órdenes para que se formaran todas las cosas. Verso 27. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. ¿El qué? Círculo. Ya ves que está hablando de todos los sistemas, ¿sí? Versículo 28, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. ¿Y era qué? Deleite. Eso significa Edén. La palabra Edén es el lugar del deleite. Era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y dice en el 31, fíjate lo que dice Dios: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias, ¿mis qué? Mi deleite, ¿con quién es? Conmigo, con los hijos de los hombres. El deleite de Dios es conmigo, es contigo. Eso es lo que siempre ha querido hacer, estarse deleitando. Vamos a leer esta versión. Dios habla hoy. Fíjate cómo se movía Dios. Jugueteaba en el mundo creado. Me sentía feliz. ¿Por qué? Wow. A veces nos ponen a un Dios castigador, enojado, así que, chin, si la riegas con un garrote, ahí está. No, ese no es mi Dios. Ese no sé de quién será. Pero el Dios mío es el Dios de amor. Es un Dios que su deleite es estar disfrutando conmigo. Esa es la presencia de Dios. Ahora, esa presencia, el hombre decidió alejarse de esa presencia. Quiero que comprendan, la presencia, cuando se habla de presencia, es una palabra hebrea, ¿sí? Que es plur, que significa pané. Esta es la palabra que significa cara. Eso significa presencia, la cara. Cara, como la parte que da vuelta, que se da vuelta y te presentas. A ver, ven, rápido. Volteate. ¿Sí? Eso no es la presencia, esa es la espalda. La presencia es, voltea. ¿Y estamos qué? Cara a cara. Cuando Dios formó al hombre, dice que lo formó del polvo de la tierra y lo hizo de su misma estatura. Y sopló aliento de vida. Esa palabra soplar significa que habló. Cuando hablas, ¿qué sueltas? Sanaba Pedro con la sombra, Pablo hasta con los chones. Yo sano con la baba. Hasta Jesús sanó con la baba, ¿no? ¿Sí? Así que si suelto algo, digan amén. Gloria a Dios, recibo. Entonces, ¿qué significa que sopló aliento de vida? Que Dios habló.
vive. Y salió el espíritu de su boca. Cuando tú hablas la palabra, es espíritu. Apunta esta cita, Juan 6:63. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando tú hablas, es espíritu lo que sale. Entonces Dios habló al hombre y estaban en la misma estatura. Imagínate la creación viendo al hombre, que Dios estaba trabajando ahí con lodo. Hizo un hombre o una imagen igualita a él, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza. Cuando se habla de imagen, se habla de las cosas intrínsecas, dentro. Cuando se habla de semejanza, la apariencia. Esto viene, lo pueden ustedes leer en Génesis 1:26 al 28, Génesis capítulo 2, versículo del 6 al 9. ¿Sí? Ahí van a entender que una cosa es crear y otra cosa es formar. Dios primero creó las cosas y después les dio forma. Un arquitecto, Dios es el arquitecto. ¿Qué hace un arquitecto antes de hacer una casa? Hace un plan. Eso es crear. Y después le da ¿qué? Forma. Pues es lo mismo. No que Dios haya creado dos hombres, sino es el mismo, pero uno lo creó en el capítulo 1 y en el capítulo 2 lo formó. Son dos cosas diferentes. Amén. Ahora, cuando le dio forma, sopló aliento de vida y le dijo, vive. Y lo hizo igualito a él para poder convivir. Hay gente que convive a gusto con una mascota, pero se puede relacionar a profundidad. O sea, tú le explicas, oye mascota, pues mira, tengo estos sentimientos, y la mascota te hace, no, nada más puedes disfrutar con él, pero no puedes relacionarte internamente. Por eso Dios creó al hombre igual. Yo una vez le pregunté a Dios, si sabías cuánto relajo iba a ser el hombre, ¿para qué lo creaste? Y me dijo, yo lo necesitaba crear. Y le pregunté, ¿cómo que tú necesitabas algo? Dice, sí, necesitaba a alguien en quien manifestar mi amor. Y por eso creó al hombre, para amarlo. ¿Te da gusto eso? Sí, ¿me entiendes? Sí. Olvídense de los chistes de esos de, y si me amó, ¿por qué hizo a la mujer? Ay, no, porque tú también necesitas ¿a quién? Amar. En lugar del deleite. Amén. Ahora, una de las cosas que quiero que vean en el capítulo 3, cuando todo estaba funcionando correctamente, todo funcionaba, todo era bueno, ¿y bueno en qué? En gran manera. ¿Sí? El hombre tomó una decisión. Dice la escritura, capítulo 2, vamos a leer antes eso, capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová, Yahweh, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahweh Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que del comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Ojo, el árbol de la ciencia del bien y del mal, por lo tanto es un árbol maestro que te enseña palabras, y enseña palabras buenas y palabras malas. Pero Dios le dijo, no quiero que aprendas de ahí, quiero que aprendas de mí. Yo soy capaz de enseñarte el mal sin que tú seas contaminado. ¿Estamos? Pero el hombre, ¿qué empezó a hacer? ¿Qué decidió hacer? Escuchar otra voz. La primera que empezó a escuchar fue la mujer, porque la mujer no le enseñó a Adán. Es algo chistoso, ¿no? La serpiente engañó a la mujer con una mentira. El día que comas serás como Dios. Pero ¿sabes qué? La mujer ya era como Dios. A imagen, semejanza habían sido hechas. Entonces fue engañada. ¿Y sabes por qué? Porque Adán no le enseñó a su mujer eso. Es por eso tan importante. La palabra marido significa maestro.
el que enseña. El hombre le tenía que decir a la mujer: mira, mujer, tú eres igual a mí, tienes la misma autoridad, ¿sí? Y tú eres dueña y estás hecha a la misma imagen de Dios. Entonces hubiera venido la serpiente y vas a ser como Dios, y ¿qué hubiera dicho? Llegas tarde, yo ya soy como Dios. ¿Vamos bien? Ahora, todos sabemos la historia. La historia es de que la mujer fue engañada y le enseñó al hombre palabras que el hombre aceptó. Son palabras de muerte. ¿Sí? Capítulo 3, verso 7. Después de que comieron, después de que pecaron, entonces fueron abiertos los oídos de ambos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Esta palabra desnudo significa sin cobertura. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron, ojo, oyeron la voz de Yahweh Dios. Que ¿qué sucedía? ¿Qué sé qué? Subraya esa palabra pasear, ya la habíamos leído, Proverbios capítulo 8, verso 31, pero en Dios habla hoy. Fíjate lo que dice. ¿Qué dice? 8:31 aquí, en esta versión. La palabra pasear significa jugueteo. ¿Sabes cómo llegaba Dios? Bailando, brincando, alegre, contento. No llegaba así. Dice, ¿cómo llegaba Dios? Jugueteando, silbando. Viene contento. ¿Dónde pues? ¿Sí nos ubicamos? Dice la escritura: y oyeron la voz de Yahweh Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué pasó? ¿Se escondieron de qué? ¿De qué se escondieron? Presencia de Dios. Oh, el primer momento en que el hombre estaba alejado de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Vino cosas catastróficas. Ya no tenían capacidad de verlo cara a cara. ¿Por qué? Porque estaban desnudos. No de ropa, porque antes estaban desnudos y no les pasaba nada. ¿Sabes por qué? Ve al capítulo 2, versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. ¿Y qué pasaba? Esta palabra es diferente a la otra palabra. En hebreo es la palabra Arom. Escríbanla. Arom, con M. En vez del nombre de Aarón, es Arom. A-R-O-M. Y significa estar sin ropa nada más. ¿Sí? Pero en el capítulo 3, verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Es la palabra Eirom. Y significa sin cobertura. ¿Sabes por qué? Porque cuando el hombre recibió la vida de cuando Dios habló, recibió la luz y estaba cubierto de luz. A eso se le llama la gloria de Dios. El hombre estaba revestido de lo mismo de Dios. Y vamos a ver de qué está rodeado Dios. Primera de Timoteo, vamos a ver de qué está rodeado Dios. ¿Están aprendiendo? Capítulo 6, versículo 16. Dice: el único que tiene inmortalidad, que habita ¿en qué? ¿En qué? ¿Luz qué? ¿Qué significa inaccesible? ¿Por qué no se avergonzaban, aunque no tenían ropa? ¿Por qué no se avergonzaban? Porque ¿qué veían? Pura luz. Veían luz. Ahí de que si veían cosas, las partes del hombre, eso no era vergüenza, todo reflejaba ¿qué? Luz. Pues eso lo perdieron con el pecado. Ve a Romanos, por favor. Capítulo 3, verso 23. Ok,
¿Qué tiene que ver esto con la presencia de Dios? Vas a ver cómo es el proceso de cómo Dios restauró la relación para que el hombre ya no se escondiera de esa presencia. ¿Qué es lo que hizo que se escondieran de la presencia? El pecado, el hecho de que ellos ya estaban como sin luz, ya ahora sí se veían sus miserias. Y aparte el hombre adquirió una naturaleza satánica, el hombre adquirió la naturaleza de pecado. Entonces ahora lo que se veía, no nada más se veía mal, sino olía mal. El pecado en sí huele. Sí, a mí me ha tocado ir a ministrar o liberar gente y es un espíritu de inmundicia, huele feo eso. Y no nada más es el hecho de que no se baña, o sea, tú ves a la mayoría de vagabundos, etcétera, están endemoniados con espíritus de inmundicia. Son espíritus. Sí. Hay gente que dice, no, yo no me baño, hermano, porque hay que ahorrar agua. No, no te preocupes, nunca va a dejar de escasear el agua. La Biblia lo promete. Que hay que administrar, sí hay que administrar, pero báñate por amor al prójimo. Capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? ¿Qué es la palabra destituir? Antes estabas y ya no estás. Eso es lo que sucedió con el hombre. El hombre fue destituido de esa gloria. El hombre fue despojado. Ahora lo que veía era vergonzoso. La primera consecuencia fue ausencia de la presencia de Dios. Oyó la voz de Dios, ya no eran esas, ya no oían algo bonito, sino que ya ni siquiera podían discernir lo que decía y tenían miedo y se escondieron. No se sentían capaces de presentarse. ¿Pero por qué se escondieron si en su presencia hay plenitud de qué? De gozo. ¿Por qué? Porque la condición del hombre ya no iba de acuerdo a ello. Válgame, ya el hombre no era lo que había. Vuelve a Génesis capítulo 2, capítulo 3, versículo, vamos en el 8. Y oyeron la voz de Yahweh Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Mas Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? No significa que se haya escondido. De Dios nada hay escondido, o sea, no se puede, sino que decía, esto no es lo que yo hice. ¿Dónde está lo que yo hice? A ver, esto no es. Adán, yo te hice igualito a mí. ¿Cuántas veces estamos viviendo escondidos porque no conocemos nuestra identidad como creyentes? Y es más fácil decir, está prohibido. Ir al cine es pecado. Y todo es pecado. Porque es más fácil poner límites a explicar que verdaderamente no conoces quién eres. A Jesucristo lo criticaban porque andaba en antros. No estoy justificando eso. Él iba con propósitos, pero él convivía. Y él bebía lo que le ponían. ¿No sabían eso? Era criticado, ¿por qué? Porque era bebedor de vino. No significa que seas gobernado por el vino. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero jamás me dejaré dominar por ninguna de ellas. Eso es lo que sucede con el alcohólico. Aquel que pierde la conciencia es un robo del diablo. Las cosas son para disfrutar, no para ser gobernados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Digo, se los digo, porque al que le encanta el vuela vuela, pues mejor en gozo con el Señor es mejor, ¿sí? La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Embriagar significa llegar a una condición. Yo no me embriago, así vivo. Es muy triste que aquellos que necesiten algo para mantenerse en paz, eso es una esclavitud y Dios te llamó a libertad. Amén. Ahora, quiero seguir explicando. Miren, comprendan esto que les estoy explicando para que entiendan el por qué ya puedo disfrutar de la presencia de Dios. El hombre, a partir de ahí, del pecado, la presencia de Dios ya estaba separada de con el hombre. Ve a Isaías 59:2 y dice que los pecados hicieron
pusieron una barrera entre Dios y el hombre. ¿Sí? 59:2, por favor. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro, ¿qué? Para no oír. Ojo, ¿qué dijo Adán? ¿Oí qué? Oí tu voz y tuve qué. ¿Por qué? Porque ya había algo ahí, se llamaba pecado. El pecado hace que la gente esté separada de la presencia. Ojo, a veces me dicen, es que la presencia de Dios está en todas partes. Entiendan una cosa, Dios está presente en todas partes, pero cuando se habla de su presencia es la cara, lo que yo te explicaba. O sea, que está presente. Te lo pongo de esta manera. Un papá que viaja mucho y el fin de semana llega a visitar a la familia, pero llega y se mete al cuarto y duerme. ¿Está presente en la casa? No, sí, está en el cuarto. Pero su presencia es manifiesta. Eso es lo que sucede con el creyente. Dios está presente en tu vida, pero su presencia no la estás disfrutando. ¿Sí lo comprenden? Oye, mi papá está dormido, hijo, ahorita no lo despiertes. Ah, bueno. Ahí está. Está dormido, no está la presencia. Y así sucede con Jesús. Ah, Jesús está en mi corazón, sí. Pero ¿estás conviviendo con Él? ¿Estás disfrutando esa presencia? Es a lo que yo me refiero. Y hay gente que lleva años de cristiano y jamás ha presenciado algo maravilloso de la presencia de Dios. La presencia de Dios cambia vidas, ¿eh? Cambió la vida de Pablo, cambió la vida de Moisés. La presencia de Dios, esa presencia transforma las cosas de una forma sobrenatural. En la presencia de Dios hay plenitud de ¿qué? Wow. Hay gente que quiere cambiar sus vidas en base al librito. Por eso yo no predico aquí la ley, ni la ley de Moisés. Eso ya no es vigente. ¿Por qué? Porque la gente quiere cambiar sus vidas conforme al libro y no conforme a la presencia de Dios. Dice que la ley ya tuvo su propósito, llevarme a Jesús. Y ya estamos libres de la ley, libres de ello. Ahora disfruta la presencia de Dios que cambia las cosas sin necesidad de obligarte. O sea, yo no dejé de ser alcohólico porque me prohibieron el tomar. Yo fui liberado. Un alcohólico está prohibido que tome. Por eso yo ya no soy alcohólico. Es que para el alcohólico no hay cura. Sí, al alcohólico no hay cura, pero Dios me regeneró y ya no soy alcohólico. Ahora yo me puedo tomar un buen vino o una buena cerveza fría y no va a pasar nada en mi vida. Antes, el olerlo, ya no saben de mí. ¿Qué hace el alcohólico? Aguántate 24 horas sin tomar. Y así, aguántate. Puedes durar 10 años sin tomar, pero no dejas de ser alcohólico. En cambio, la libertad que da Cristo, wow. ¿Sí me doy a entender? Lo mismo con otros vicios, ¿eh? ¿Sí? Ahora, vamos bien, ¿estamos? En el Antiguo Testamento, Dios manifestaba su presencia de diferentes maneras. Por ejemplo, con Moisés, ¿cómo se manifestó su presencia? Una zarza ardiente. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de la nube. ¿Qué otra cosa manifestaba su presencia? Una columna de fuego. ¿Sí? La Biblia dice que también se manifestaba el ángel de Yahweh. Todo era símbolo de esa presencia. Ahora, quiero explicar algo muy importante. En el Antiguo Testamento, todo tenía que ser tras bambalinas, porque el hombre seguía bajo pecado. Es más, Moisés pidió la presencia de Dios. Vamos al libro
de Éxodo, por favor, capítulo 33. Antes de explicar esto, voy a explicarles algo, ¿sí? La Biblia describe que la nación de Israel son los descendientes de Abraham y Sara. Abraham tuvo más hijos, uno de ellos es Ismael, pero no fue hijo de Sara, fue hijo de una esclava egipcia. De ahí vienen los ismaelitas, que posteriormente los conocemos como los árabes. Es por eso que los musulmanes reconocen que Abraham es su padre, pero ellos dicen que Ismael es el hijo de la promesa, y no es cierto. Ismael fue el hijo de la carne. ¿Estamos? El hijo de la promesa fue Isaac. ¿Por qué? Porque era estéril Sara. ¿Sí? ¿Sí nos ubicamos? Entonces Isaac, de donde viene el pueblo de Israel, ese pueblo es el pueblo de Dios en la carne. Pues ese pueblo por un tiempo vivió en Egipto, por más de 400 años. Y aunque Dios estaba con ellos, ellos dejaron de disfrutar la presencia. Llegaron los últimos 100 años, vivieron como esclavos. ¿Sí? Como esclavos. ¿Qué de repente dice Dios? He descendido. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver esto en Éxodo capítulo 3. Primero el 3, ahorita vamos al 33, ¿sí? ¿Sí? 3:6. Cuando le estaba hablando a través de una zarza. Versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo ¿qué? Tuvo miedo de mirar ¿a qué? Porque lo mismo que Adán, estaba bajo pecado, ¿sí? Tuvo miedo. Y dice la escritura, ¿sí? Dijo luego Yahweh: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Verso 8. Y he descendido ¿para qué? ¿He qué? A ver, pero fíjate lo que dice. No, descendido. ¿De dónde se desciende? Quiere decir que en la tierra no estaba la presencia de Dios, sino había la presencia de Dios. ¿Dónde estaba? En el cielo. Aquí en la tierra no operaba, no estaba la presencia de Dios. Pero Dios dice, he ¿qué? Descendido. Y cuando Dios descendía, sucedían cosas, cambiaban situaciones, cambiaban circunstancias. Quiero que entiendan, estoy hablando del Antiguo Testamento, porque en este tiempo ya la gloria de Dios y su presencia ya descendió y está dentro de ti. Por eso yo te digo que debes de ser consciente a la presencia de Dios y vas a empezar a experimentar cosas sobrenaturales de a diario. Hay gente que ay, ¿sabes qué? Dios hizo un milagro y se emocionan. Qué bueno que seas agradecido por el milagro, pero toda tu vida debe de ser constante milagros, constante sobrenatural. No me imagino una vida de Jesús, un día en la vida de Jesús sin que sucediera algo sobrenatural. ¿Te lo imaginas? Imagínate, no sé qué pudo haber pasado. Ay, hoy tengo antojo de caminar por encima del mar. Ay, hoy tengo antojo de volar. Jesús volaba. Jesús se hacía invisible y no era de los 4 fantásticos. Ocurrían cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios con él. La presencia de Dios. Pues Dios le dijo a Moisés: mira, voy a librar a mi pueblo, y todos conocemos la historia. Hubo 10 plagas, etcétera, etcétera. Y entre ellas la última era la muerte de los primogénitos. Y Dios le mandó a Moisés que le dice: prepárate un cordero. Ve adelante, por favor. Capítulo 12. Verso 1. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será el principio de los meses. Para ustedes este será el primero de los meses del año.
hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ya da ciertos requisitos. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de ¿qué? De comer. O sea, van a agarrar de ese cordero, van a agarrar la sangre y van a hacer una señal. Versículo 13. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasará de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ojo, Dios no veía lo que sucedía adentro. Dios veía ¿qué? La sangre. Sí, la sangre del cordero. He aquí el cordero de Dios que ¿qué hace? Esa sangre los estaba cubriendo de los pecados, los estaba librando de muerte. Contigo esa sangre ya no te cubre. Primero, ya no es sangre de corderos, de animales, es la sangre de Jesús, y no te cubre, sino te ha lavado, te limpia. Estás limpio. Di conmigo, estoy limpio. A ver, dilo con gozo, estoy limpio. De seguro alguno que otro con una conciencia todavía cautiva, pues anoche no estaba tan limpio. No importa, la sangre te limpia. La sangre te ha limpiado. Amén. Ahora, ya vimos esto. Ahora, ¿qué sucedió? Capítulo 33. Ya sabemos la historia, se abrió el mar rojo, pasó el pueblo de Israel, pues ya Moisés estaba de lado, ya salvo. ¿Sí? Versículo, antes que leamos el capítulo 33, discúlpenme, ¿sí? Capítulo 13, versículo 21. Y Yahweh iba delante de ellos de día. ¿En qué iba? Éxodo 33, 21. ¿Una columna de qué? Para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. En la columna de nube en hebreo se le dice Shekinah o Shekinah, la nube de su presencia. Pero ¿por qué era una nube y una columna de fuego? Porque Dios no se podía presentar personalmente. Todo tenía que ser. La Biblia dice, por ejemplo, si ustedes leen el Salmo 18, cómo Dios puso tinieblas para que Él volara. Cuando mataron a Jesús, cuando murió Jesús, dice que hubo tinieblas, densas tinieblas, aunque no era hora de tinieblas, como si hubiera sido un eclipse. Hubo tinieblas, ¿por qué? Para que no vieran que Dios volaba en querubines. Sí. ¿Por qué? Porque apenas Jesús estaba muriendo, necesitaba ¿qué? Resucitar. Ahorita vamos a ver, miren, son cosas bien hermosas. Yo me he estado gozando mucho de esto que ha estado Dios enseñándome de la presencia de Dios. Pues miren, en el pueblo de Israel, Dios estaba presente con ellos, pero había una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora sí, 33. Versículo 12. Vamos a leer desde el 9. Cuando Moisés entraba en la tienda o en el tabernáculo, la columna de nube, ¿qué pasaba? Descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Yahweh hablaba ¿con quién? Con Moisés. ¿Sí? Y dice, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Wow, venían la nube, está Dios presente. Oh, ustedes me van a decir, hay que orar para que descienda esa nube. Ya esa nube ya no desciende. Josué fue el último que la vio, porque esa nube nada más fue en el tiempo del desierto. Aquí ya la nube ya está dentro de ti, pero ellos al verla es Dios y se postraban. Y aquí todavía muchos, todavía como no la ven, no son conscientes de que está la presencia de Dios y que puedes disfrutarla. De repente por alguno empieza a gozarse y empieza a sentir la presencia de Dios y empieza a llorar
y empieza, etcétera, etcétera. Otros, ay, mira cómo vino la hermana. U otros, chiquillo, chiquillo, obedece, obedece. El enemigo te está robando de disfrutar la presencia. La presencia de Dios. Ay, no ha llegado aquella. Ya se le hizo tarde. Estás angustiándote por la presencia de un ser humano en vez de disfrutar la presencia de Dios. Eso nada más son tips de un pastor, así como. Versículo 12. Y dijo Moisés a Yahweh: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, ojo, para mostrarte mi camino, ¿qué dice? Mi presencia, ¿qué dice? Irá contigo. ¿Y qué hace la presencia de Dios? Por eso mucha gente no está descansando, no está disfrutando la presencia de Dios. No hay descanso, tú estás afanado, preocupado, etcétera, etcétera. Cuando dice que en la presencia de Dios habrá ¿qué? Moisés estaba, aunque no me voy a centrar en esto, esto va a ser tema de otro domingo, ¿sí? Moisés estaba diciendo, yo no voy a ir a ningún lado sin tu presencia. Y estaba diciéndole a Dios, Señor, tú me has puesto, yo quiero conocer la senda de la vida. Y lo vimos en Salmos 16. Salmos 16, 11, vayan para allá o ya lo tienen. ¿Qué estaba diciendo? Quiero caminar, quiero que me enseñes tu camino. 16, 11, ¿qué dice? ¿Me mostrarás qué? La senda, el camino de la vida, y en tu presencia hay qué? Plenitud de qué? Hay delicias a tu diestra para siempre. Ahora, vuelvo a decir, el hombre estaba ajeno de la presencia de Dios, a tal punto que Moisés se atrevió a decir esto. Fíjate, regresa a Éxodo 33, 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre. ¿Y qué pasará? Porque en estos momentos, ¿cómo estaba el hombre? En pecado. Yo ya te he explicado que hay 4 formas que la Biblia habla de pecado. 1, el pecado de origen. 2, la naturaleza de pecado. 3, la conciencia de pecado. Y 4, la apostasía. Aquí el hombre tenía una naturaleza ¿de qué? De pecado, no había sido redimido todavía. Cuando Dios les mandaba matar un animal, ese animal era el ejemplo de lo que iba a ser Jesús. Un ser inocente muriendo por los pecadores. Agarraban al animal, no tenía que tener defecto, sin mancha, sin nada, lo mataban, derramaban esa sangre primero el sacerdote rociaba con esa sangre, luego se rociaba a sí mismo y entraba con una muestra hasta el lugar santísimo. No podía entrar sin eso y solamente entraba una vez al año. Ahora, quiero explicar un poquito acerca de eso. Cuando Dios ordenó que se hiciera el templo o el tabernáculo, eso era un símbolo de lo que tú eres. Y estaba dividido en 3 partes. La primera parte se le llamaba atrios. A la primera parte le ponen atrios. A la segunda parte le ponen lugar santo. Y a la tercera parte
le ponen lugar santísimo. ¿Sí? Ahora, abajito de atrios, pónganle cuerpo. Al lugar santo le ponen alma. Y al lugar santísimo le ponen corazón o espíritu. ¿Sí? Esto describe tu ser. ¿Estamos? Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento era para describirte a ti. Ahora, había 3 puertas. La primera para entrar a los atrios se conocía como el camino. La segunda puerta, es el segundo velo, se conocía como la verdad. Y la tercera, que no era una puerta, sino era un velo, se conocía como la vida. Por eso cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, los judíos se enojaron porque estaba describiendo como el acceso a la presencia de Dios. El camino la primera, la segunda la verdad y la tercera la vida. ¿Estamos entendiendo esto? Ahora, si ustedes se fijan, el lugar santo es el alma donde operan los pensamientos, la voluntad, la conciencia, la memoria. El lugar santísimo es donde la presencia de Dios operaba. En cada lugar, ¿sí?, había ciertos mobiliarios. Primero, en el lugar llamado los atrios, todo el material que se hacía era de bronce. ¿Sí? Pónganle bronce, atrios, bronce. Y significa el dolor, significa esfuerzo. Ahí era donde se llegaban a matar animales y todo eso. ¿Estamos? En la segunda parte, en el lugar santo, todo era de plata. Y la plata significa redención o rescate. ¿Cuántas monedas le pagaron a Judas? 30. ¿Y de qué eran? La redención. En la tercera parte, todo era de oro, que significa la divinidad, lo perfecto y significa fe. Ahora, cuando dice la Biblia que venía la nube, descendía y se posaba, a todo esto se le llamaba tabernáculo, que significa tienda de campaña. La palabra tabernáculo es una tienda de campaña. ¿Sí? Y se posaba aquí y hablaba aquí a través de un lugar que se llamaba propiciatorio. ¿Saben lo que es un propiciatorio? Ahí te va. Dios le ordenó a Moisés que hiciera una caja. Esa caja tenía que ser de una madera especial de acacia. ¿Por qué la acacia? Porque la acacia no se pudre ni se echa a perder. Así. La acacia te representa a ti. Porque tú ahora tienes una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, y esa caja tenía que ser cubierta de oro. A eso se le llama el arca de la alianza. Y adentro metían las tablas, metían panes sin levadura, el maná, ¿sí? Y metían la vara de Aarón que reverdeció. ¿Vamos bien? Pero la tapa se le llamaba propiciatorio. Y cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año ahí, derramaba la sangre encima de ese propiciatorio. Y Dios hablaba a través del propiciatorio. Vamos a ver eso. Éxodo capítulo 25, versículo 21. La primera puerta, que tenía 4 colores, que son los 4 evangelios. Sí, cada color representa un evangelio en la puerta llamada el camino. Por eso, antes de leer la Biblia desde Génesis, primero tienes que leer los evangelios, conocer el camino. Sí, aquí, enséñame a leer la Biblia. Y empiezan desde Génesis 1:1. No, se van a dar una aburrida. La Biblia se empieza a leer desde el camino, los evangelios. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora,
Ahí está la división. Si se fijan, en la segunda puerta había cinco columnas que representan los 5 ministerios, ¿sí? Y entraban al lugar santo. Por eso son los 5 ministerios, para enseñarte las labores ministeriales. Eso era el velo. Eso siempre estaba ahí. Siempre. ¿Por qué? Porque señalaba que no había acceso a la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar ahí y derramaba su sangre ahí donde está el propiciatorio. Ahí derramaba la sangre. Y ahí el otro es el altar del incienso, ¿sí? El que había señalado anteriormente, y ese era de oro y plata, ¿sí? Pero adentro era el propiciatorio y el arca de la alianza. Ese es o la tabla, la tapa, ¿sí? Y Dios hablaba a través de ahí. Vamos a leer por favor 25-21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí ¿qué dice? Me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Quiere decir que venía Dios y se posaba ahí, y de ahí hablaba. Es por eso que venía el sumo sacerdote y derramaba la sangre ahí, para que esa sangre hiciera la labor para poder tener comunicación con el hombre. Esto que vemos aquí, que es un ritual judío, era la maqueta o la sombra, porque esto que vemos aquí de forma figurativa fue lo que hizo Jesús con nosotros. Dice la Biblia que cuando Jesús murió, el velo se rasgó, y no se rasgó a la mitad. Tenía 2 columnas así, y las columnas se abrieron y se rajó. Quiere decir que no se podía volver. Este velo representaba el pecado. Era lo que hacía, porque vuestras iniquidades han separado a Dios y ustedes. Pues Jesucristo vino a quitar esto. El velo se rasgó. Mateo 27:51. Vamos a leer desde el 50 más. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas ¿qué? Se partieron. Significa que la muerte de Jesús, su sacrificio, lo que hizo es quitar lo que te impedía acercarte a la presencia de Dios. ¿Vamos bien? Te impedía el pecado. ¿Qué hizo el pecado con Adán? Se escondieron, se alejaron de la presencia de Dios. Pues ahora, entiende una cosa. Los judíos, solamente una persona podía entrar a la presencia de Dios, se llamaba el sumo sacerdote, y una vez al año, y tenía que hacer una serie de rituales, y la gente tenía que esperar afuera. El sumo sacerdote llevaba unas campanitas para que la gente escuchara, y llevaba una cuerda, porque si entraba en pecado, se moría. Entonces, como no podían entrar por él, lo jalaban de la cuerda. Y todo el pueblo afuera estaba expectante. Si salía, significaba que Dios aceptaba el sacrificio, y durante un año iban a estar cubiertos del pecado. Pues ahora el que entró se llamó Jesús. Entró una vez y para siempre. Vamos, Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos o venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir que no entró al templo hecho por manos humanas, entró al cielo mismo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que llevó su propia sangre. Entró una vez y para siempre. ¿En dónde? Y ahí se quedó. Habiendo obtenido ¿qué? La palabra redención es el pago por tu deuda. Se traduce como rescate, también se traduce como eterno perdón. A veces me critican cuando yo enseño que Jesucristo te perdonó lo pasado, lo presente y aún lo futuro. Ahí está, eterna redención.
O sea, Jesús no está diciendo, ahora qué hiciste, ya sabe. A Dios no le enseñas nada. Él sabe lo pasado, lo presente. ¿Y qué hizo? Su sangre te cubrió y te protegió y te limpió de lo pasado, de lo presente y aún de qué, de lo futuro. Esto no significa que, pues qué chido. Simplemente no vas a poder. ¿Por qué? Porque ahora la presencia de Dios está en ti y te va a provocar al cambio de tu vida. Porque ya eres nueva criatura. Y a medida que vas aprendiendo quién eres, te vas desarrollando en una imagen correcta. ¿Vamos bien? Ahora, dice que entró para haber obtenido eterna redención. Ahora bien, ¿sí? Capítulo 10, versículo 19. Ya tienes, ya puedes disfrutar de la presencia de Dios. No hay nada que te lo impida. Es que yo me siento un pecador. ¡Ey! Él ya hizo eterna redención. Él ya pagó por tus pecados. Hay gente que dice, no, yo no me acerco con Dios porque la he regado mucho. ¡Ey! Pues por eso entiende. Quiero que conozcas el sacrificio de Jesús. Tú no te vas a acercar por ti mismo. ¿Qué dijo Dios? No hay hombre que me vea y viva. ¿Por qué? Porque el hombre estaba bajo pecado. En cambio, Adán anteriormente sí lo podía. ¿Qué? ¿Qué hizo Jesús? Volvió a restablecer las cosas como eran al principio, para que tú puedas ver a Dios cara a cara. ¿Lo puedo ver? Sí. No temas. Pablo lo vio. Dice que fue llevado al tercer cielo y ahí vio a Dios cara a cara. ¿Y por qué Moisés no? Porque Moisés no era el hijo, yo sí soy el hijo. Fíjate lo que dice 10:19. Así que, hermanos, teniendo que, dice la escritura, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Por qué? Wow, la sangre. Antes no podían entrar sin sangre. Ahora Jesús entró y derramó su sangre y te mostró ese camino a través de su sangre. Entonces tú sigue esa sangre. Ante la presencia, Jesús dijo, nadie llega al Padre si no es. Por eso no puedes buscar otra forma. Dios quiere una relación. Y por eso Jesucristo quitó el pecado. Ya no hay nada. Puedes entrar libremente. Anteriormente necesitabas ir con una persona para que esa persona consultara al Padre. Ahora no. Ahora tienes derecho tú personalmente de entrar. Eres un hijo de Dios. Un hijo entra a la recámara, ¿sí o no? En cambio, un empleado toca y espera. Porque muchos se relacionan con Dios como su Señor. Respeto. Pero si te quedas ahí, no vas a disfrutar algo más que ser hijo. Hay varios niveles de relación. Yo soy hijo y también soy esposa. Y Jesús es mi marido, mi padre. Entonces yo entro y lo chiqueo. Disfruto de su presencia. Voy con el hermano porque él está más cerca de Dios. No, estás igual tú. Lo único que yo sí conozco todo esto que te estoy enseñando. Yo lo sé, por eso tengo esa libertad. Por eso disfruto. A veces vienen, a ver, hermano, ¿puede orar por mí para ver qué Dios le dice? Pues usted pregúntele. Es que no lo escucho. Es que no has entrado. Te has quedado afuera, le has tocado. Señor, Señor. Y yo entro, ¿qué onda, papito? Chulada, mira nomás, mi campeón es mi papá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo me relaciono con Dios como mi Padre. Si se fijan, Jesús no decía mi Señor, decía mi Padre. Es la relación en que tú debes de tener con Dios. ¿Vamos bien? Jesús hizo todo para que tú te relacionaras. Volvió a reconciliarte, volvió a unir, tienes libertad para entrar al lugar santísimo. Entra con confianza.
No hay nada que te lo impida de parte de Dios. Ahí dice, así que hermanos, teniendo que libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. ¿Y qué más? ¿Cómo es este camino? Es vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su cuerpo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. ¿Qué significa? Yo después voy a hablar eso de lavarse el corazón de mala conciencia cuando te sientes pecador. Ay no, yo con Dios, pide tú. Fíjate cómo el pueblo vivía en esa conciencia de pecado. Deuteronomio capítulo 5, verso 23. Y aconteció que cuando ustedes oyeron la voz de en medio de las tinieblas y vieron al monte que ardía en fuego, vinieron a mí todos los príncipes de vuestra tribu y vuestros ancianos y dijeron: he aquí Yahweh vuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Yahweh habla al hombre, y ¿aún qué? Wow. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Yahweh nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate, ¿qué? Y oye todas las cosas que dijere Yahweh nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Yahweh nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos. ¿Y qué? Así opera mucha gente. Se siente indigno y va con el pastor. Usted, pastor, pídale a Dios por mí. ¿Y usted por qué no platica con Dios? Ay no, es que anoche fue un cochino. Una conciencia cautiva. El Nuevo Testamento que dice, acércate, ¿cómo? Confiadamente. Aunque la haya regado, su sangre te ha dado eterna, ¿qué? Redención. ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo? Que no te acerques. ¿Por qué? Porque cuando te acercas, aún lo malo que hayas hecho se va y empiezas a cambiar. Por eso, aquí, en este lugar, aunque la hayas regado gachamente, acércate. Jamás te voy a juzgar, jamás te voy a condenar. ¿Por qué no te voy a condenar? Porque jamás te voy a juzgar. La Biblia dice, acércate, ¿cómo? Confiadamente. Vamos a leer otra escritura al respecto. Y ya con esto termino. Regresemos a Hebreos, en el capítulo 4, verso 16. Así me gusta esto, que te acerques con libertad, es la presencia de Dios. No hay nada. Necesita que la sangre limpie también tu conciencia, ¿eh? Pero es importante que tú estés escuchando esta palabra para que se desarrolle una identidad perfecta. Cuando se desarrolle una identidad perfecta, ni siquiera vas a tener problemas de caer en el pecado, como se puede decir. A ver, Jesucristo andaba entre prostitutas y todo, y algún día fue tentado, sí, en todo, pero cayó. ¿Por qué? Porque sabía quién era, porque conocía su identidad. Él lo hablaba constantemente: yo soy el Hijo de Dios, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy. Él conocía su identidad. En cambio hay gente, ni me ponga porque yo me conozco, hermano, me conozco. Y al principio andan como José, ¿no? Llega la tentación y mejor huir. No te hagas el valiente. Si todavía no estás fuerte, lo mejor es patitas, ¿para qué las quiero? Así hizo José el soñador. Huía. Y la Biblia en el Nuevo Testamento dice, huye de estas cosas. Si todavía no estás a la estatura del varón perfecto, tienes derecho de disfrutar la presencia de Dios. Voy a estar hablando de la presencia de Dios y tocando estos puntos que para mí son básicos, ¿eh? Lo que les acabo de enseñar es muy básico. No se sientan mal, vamos para allá. Va a haber cosas que se van a tener que reajustar a la forma que tú tenías o que tú comprendías. No te asustes, deja que la unción te enseñe, pero ve más allá, ve a niveles, disfruta la presencia, de ahí no te salgas. Dice, acerquémonos pues
¿Cómo? ¿Cómo? Imagínate que alguien entre, estás comiendo y se siente junto contigo. ¿A eso qué se le llama? Pues Dios te está diciendo, entra confiadamente, disfruta, ten confianza. Es que la regué, tú entra confiadamente. Entra confiadamente, ojo, para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar ¿qué? Gracia. Ojo, ¿dónde? Fíjate lo que te está diciendo. Hey, ven, siéntate aquí, a mi diestra, confiado. Yo estoy ahí contigo. Lean Colosenses 3:1. Si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado, a la diestra del trono. ¿Por qué? Porque donde está Cristo sentado, ese es tu lugar. Por eso te dice, entra confiadamente y siéntate. En ese trono vas a experimentar gracia, el socorro, la ayuda. Pero entra confiado. Es que mi marido dice que estoy fea, no importa. No importa lo que diga tu marido, tú entra confiadamente. Entra confiadamente. Vas a ver que para Dios, tu creador, eres lo más hermoso que pueda haber. Si nos ubicamos. Es que soy un inútil. Tú entra confiadamente. Vas a ver que para Dios, tu creador, tú eres su deleite y eres la persona más hábil que Él ha creado. ¿Estamos comprendiendo eso? Este día es el inicio de esta serie de estudios que se llaman la presencia de Dios. Lo primero que yo quiero que entiendas es, fuiste diseñado para disfrutar su presencia. El pecado te había imposibilitado eso, pero Jesús ya fue la solución y ya puedes entrar libremente ante la presencia de Dios. Ahora, no quiero que entres y salgas, sino que vivas en esa presencia, que disfrutes esa presencia. Pedro la disfrutaba tanto que su sombra era impregnada de esa presencia, y en la presencia hay plenitud de gozo. Y para un enfermo, ¿cuál sería el gozo? Entonces caminaba ahí esa sombra de la presencia de Dios. ¿Qué hacía? Sanaba. Cuando tú metes tus finanzas a la presencia de Dios, wow. ¿Qué hizo aquel joven que había 50,000 hombres que no habían comido y Jesús les dijo, denles de comer? Dice, ni siquiera tantos denarios. Y por ahí un jovencito llevó unos tantos panes y unos tantos, lo metió a la presencia de Dios. ¿Y qué hizo la presencia de Dios? Se multiplicó. Que es lo que cuando tú entras a la presencia y disfrutas la presencia de Dios, se acaban las angustias, las preocupaciones. Ay, no, si me deja mi novio, métete con Dios y vas a ver que ni siquiera te vas a acordar. Ay, yo tenía novio. Pues en la presencia de Dios no hay dolor. ¿Hay plenitud de qué? ¿Y cómo entro? Confiado, enciérrate o vete a un lugar, ponte a leer y empieza a platicar. Dile, pues, ¿cómo empiezas a conocer a una persona? Quiero conocerte. A ver, aquí se ven galanes. ¿Cómo abordas a una muchacha? ¿Cómo abordó a su mujer? Pero ¿cómo abordas? Ay, perdón, discúlpame. Wow, ¿cómo te llamas? Nada más. Y empiezas a platicar. Empiezas a entablar una plática. Así empieza con Dios. Papá, primero en esa conciencia, soy tu hijo. No le digas, Señor, vengo a ti. No. Papá, gracias porque estás conmigo. Quiero conocerte. Empieza con libertad. No le informes.
Déjate cuento mi historia, Dios. Ya la sabe. Dale gracias. Y empieza a entablar, platicar con Él. A medida que tú estés en contacto, tus oídos espirituales se van a aguzar y se van a sensibilizar para escuchar a Dios. Y vas a ver que Dios habla delicado, sencillo, cariñoso. Así fue con Elías. Un silbo apacible. Amén. ¿Hemos aprendido? Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén.